antes de que se me olvide. Bueno, niñas, entonces el tema que traigo hoy también, que también es conexo a la asignatura de finanzas internacionales, son los paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales son conexos a la asignatura, es porque se han vuelto una fuente de recursos para ciertas naciones donde se fortalece mucho su sector financiero, su industria bancaria, pero a costas de la salud financiera de otros países. Me explico. Este tipo de paraísos fiscales hacen que tengan tantas prebendas desde el punto de vista de fiscales que llevan a que muchos inversionistas den sus recursos a dichos países, generando fugas de capitales de otras naciones. Pero también se vuelven un gran escondite para recursos que provienen del lavado de activos. Y por eso es un tema que para mí es conexo a las finanzas internacionales, porque hace que se desincentive el ingreso de ciertas divisas a determinados países y que se genere un flujo de capitales hacia estos paraísos fiscales. Entonces, veamos primero el video, es cortico, solo dura 4 horas, no mentiras, 4 minutos, y prestemos atención. Los paraísos fiscales son países o territorios que permiten depósitos de no residentes con tres características. En primer lugar, no cobran impuestos sobre esos fondos, tienen un sistema impositivo diferenciado para residentes y para no residentes. No cobran impuestos o cobran un impuesto insignificante, nominal. En segundo lugar, son poco transparentes en el sentido de que no piden conocer la identidad de los depositantes necesariamente. Pueden ser, por ejemplo, cuentas numeradas o pueden ser cuentas abiertas con un seudónimo o pueden ser cuentas abiertas a nombre de una sociedad donde los accionistas de esa sociedad no son conocidos, no son declarados ante el banco y nada más quedan en poder del apoderado, que normalmente es un abogado del país, del paraíso fiscal. Y lo tercero es que no cooperan con las autoridades fiscales de los países de donde provienen esos depósitos. Amparados en el secreto bancario, se convierten prácticamente en lugares inexpugnables para las autoridades fiscales de los países de donde provienen esos fondos. Hoy día el 25% de todos los depósitos en el mundo están en paraísos fiscales. Y normalmente el uso que se le da o la razón por la cual esos fondos van a esos destinos son dos. Por un lado, la evasión fiscal, ¿verdad? Consiste en ocultar ingresos o recursos obtenidos para evadir impuestos. Por ejemplo, cobrar una exportación realizada haciendo que el resultado de esa exportación no la depositen en un paraíso fiscal en vez de traer los recursos al país de donde se originó esa exportación. Y lo otro es para ocultar fondos que tienen normalmente un origen ilegal, fondos que pueden provenir, no sé, del contrabando, del tráfico ilegal, de alguna actividad ilegal, entonces se utiliza también para ocultar esos fondos. Yo diría que en un país serio, que personas públicas estén involucradas en este tipo de eventos sería algo grave, seguramente significaría un desprestigio personal importante y quizás hasta el fin de sus carreras, tanto políticas como empresariales inclusive, ¿no? En el resto del mundo el lavado de dinero es una cuestión grave, no así en Paraguay. En mi opinión, en Paraguay el lavado de dinero no solamente no ha sido grave, sino que en algunos casos hasta ha sido abiertamente tolerado por autoridades, como por ejemplo el propio Banco Central. Hay que recordar un caso reciente de lavado de dinero que surgió donde un director del Banco Central en funciones salió a decir que ponía la mano en el fuego por los bancos involucrados, preopinando de una manera alevosa en un caso que luego le iba a tocar juzgar. Entonces apenas prácticamente se disimula la abierta complicidad que hay inclusive con autoridades reguladoras sobre un tema que es muy delicado y, como dije, grave en el mundo. Paraguay hasta hace unos años estaba en la lista gris de países que no
no luchaban contra el lavado de dinero. Hace unos años salió de esa lista gris, pero aún así permanece como uno de los países con menor cumplimiento en cuanto a los criterios que establece el GAFI, que es, digamos, la organización internacional que lucha contra este delito. Está como uno de los países que menos cumple con esos requisitos para ser un país que lucha contra el lavado de dinero. Yo creo que lo primero, la Fiscalía General del Estado debería abrir inmediatamente una investigación, tomar toda esta información que es, como sabemos, recogida por un grupo internacional de periodistas y que está siendo en diversos países en el mundo utilizado también por las fiscalías para avanzar en investigaciones, perseguir los delitos que eventualmente surjan de esto y castigar a los responsables. Es evidente, si eso es así, sería evidente que Paraguay es un país poco serio y es un país donde las instituciones no funcionan y donde prácticamente lo que hay son nada más personalismos o personas poderosas que directamente manejan estas instituciones. El lavado de dinero vale decir la realización de operaciones de diversos tipos sin declarar al fisco y la consiguiente remisión de esos fondos al exterior es un delito. Hay figuras que tipifican eso, así que eso debería ya encargarse la fiscalía, ¿no? De investigar, recabar las informaciones y luego castigar conforme a la legislación vigente. Pero claramente hay que decirlo que hay figuras que configuran delito dentro de toda esta actividad. Bien, chicas, ¿lograron escuchar el video? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿por qué lo traigo? Como denotaron, el 25% del capital en el mundo se cree que está en paraísos fiscales. ¿Ustedes se imaginan donde ese volumen de capital no estuviera en paraísos fiscales, sino segregado en toda la banca internacional? Creo que esa oferta de divisas haría que no hubiera tanta sobrevaloración, por ejemplo, del dólar o el euro, o que hubiera más abundancia de esas divisas y que estuvieran más fortalecidos los sectores financieros de otros países. Basado en eso es otra de las variables que puede llegar a afectar, por ejemplo, el costo de las divisas. Entonces, volviendo al tema, aunque creo que el video es lo suficientemente claro, aunque es de Paraguay, aplica la definición para cualquier parte del mundo. Un paraíso fiscal es el país o territorio geográfico de un país, en este caso que suele denominar zona franca, en el que en el nivel de impuestos que tiene que pagar un ciudadano o una empresa no residente es muchísimo menor que el que se considera como normal para una determinada actividad. Se trata, por tanto, de un concepto que es en cierta medida relativo, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de la actividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos países o esos territorios que se conocen como paraísos fiscales se ven atraen a personas con alto poder adquisitivo para que lleven sus recursos para que sean invertidos en ese país. ¿Por qué? Porque el volumen de impuestos que tienen que pagar es mínimo. Ventajas para esos países que llegan una cantidad de recursos con el cual se pueden autofinanciar, obviamente respetándole un buen volumen de intereses o de rendimientos a esos inversionistas, y con una ventaja para ciertas personas, es el secreto bancario, que bien puede servir para evasores de impuestos, pero también para delincuentes como traficantes de drogas, armas, personas, entre otros. Entonces, digamos que hay un mea culpa escondido dentro de esos paraísos fiscales, porque se vuelven de forma indirecta auspiciadores de actividades ilícitas. Continuemos. Digamos que los paraísos fiscales en el planeta
tienen características específicas que permiten su identificación. Varias de ellas es que, primero, poseen escasos o nulos convenios con otros países en materia tributaria. Entonces no se maneja, por ejemplo, la doble tributación o no hay acuerdos para que un residente tribute en un país como en otro. Por ejemplo, Colombia y España tienen acuerdos tributarios de tal manera de que a la persona no se le cobre doble tributación por tener nacionalidad colombiana y estar residente en España. Entonces hay unos acuerdos binacionales, por ejemplo, en manejo tributario. Ofrecen a empresas y ciudadanos protección del secreto bancario y comercial. Eso inclusive hace un pleito con agencias de inteligencia y policíacas en el mundo cuando tratan de indagar el origen de dineros de ciertas personas, sobre todo cuando están siendo investigados por el tema de lavado de activos, porque ese secreto bancario es tan alto que ni siquiera se le divulgan a agencias estatales. No poseen normas de control de movimientos de capitales como origen y destino. Entonces, básicamente no hay control de lavado de activos. Y esto permite pues, el blanqueo de dinero y el reciclaje de capitales. Tienen un sistema que permite la convivencia de un régimen tributario para los nacionales y otro para los extranjeros. Entonces, una cosa es cómo tributan los locales y otra es cómo tributan las personas de otros países. Poseen una infraestructura jurídica, contable y fiscal que permite la libertad de movimiento de personas y bienes. Entonces, ahí no importa si la persona es demasiado rica o no. El tema es que nunca se les va a preguntar de dónde es el origen de esos dineros. Ventajas de un paraíso fiscal. Pues dentro de lo malo también hay algo bueno. Y es que, uno, no hay impuestos para los no residentes en los paraísos fiscales. Y eso puede ser un incentivo para personas que si obtienen sus recursos de forma legal, digamos, tratar de reducir un poco su carga fiscal. Dos, secreto bancario y mercantil. Digamos que en los paraísos fiscales existen leyes favorables del secreto bancario y cualquier incumplimiento es castigado con la cárcel. Un segundo, chicas. Un segundo. Hola, Ángela. Bien, gracias. Tú eres la de talento humano para la charla de ahora. Yo, yo te puedo pedir un favor. Este es tu celular. Yo te puedo llamar en unos 20 minuticos. Es que estoy en clase de vacacional con unas alumnas. Pero apenas salga un descansito con ellas, inmediatamente te llamo y coordinamos lo de la charla de hoy. Listo. Este es tu celular, ¿cierto? Perfecto. Claro. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, igualmente, hasta luego. Chao. Qué pena, niñas. Era de talento humano de la Universidad de San Buenaventura, pues de la Universidad de nosotros, porque a las 4 de la tarde tengo una charla para los empleados de la universidad que se llama El reto de las empresas en el manejo de gestión de riesgos en época de pandemia. Entonces, ya se imaginarán, me están llamando por todas partes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de un paraíso fiscal? Ya habíamos hablado entonces de los impuestos, del secreto bancario, pero también hay protección del patrimonio. O sea, no hay extinción de dominio, no existe extinción de dominio. Y si por consiguiente
no hay que realizar altos desembolsos de capital social. O sea, usted no lo condicionan de que tiene que reinvertir su dinero en el Estado o que tiene que generar obras sociales, etcétera. Suena cruel, pero digamos que es atrayente para personas que manejan gran volumen de capitales. Pero ¿cuáles son las desventajas? Bueno, sigamos con las ventajas. Es que los paraísos fiscales son países muy estables, tanto políticamente como financieramente. Sí, uno de ellos es Suiza, y Suiza es un país que políticamente es cuna de la diplomacia en el mundo y es un modelo económico a seguir. Son innumerables las ventajas fiscales que reciben las empresas o ciudadanos que se domicilian allí. Podemos enumerar, por ejemplo, la excepción parcial o total del pago de impuestos, o también ofrecer leyes o normas que no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Primero, la imagen negativa de los paraísos fiscales relacionándolos con actividades delictivas. Entonces, eso hace que haya de pronto bloqueos en algunos intercambios comerciales o hayan acuerdos bilaterales entre países con aquellos que son reconocidos como paraísos fiscales. Siguiente, la principal ventaja es la distancia entre el inversionista y el paraíso fiscal. Y por último, en este caso, es que los bancos offshore tienen altos costos de mantenimiento, costos de correo, fax, llamadas por teléfono. Es difícil encontrar mantenimientos de cuentas bancarias gratis en paraísos fiscales. Obviamente, la cuota de manejo que se maneja en ese tipo de cuentas es altísima. Por eso, solamente lo pueden manejar personas que tengan gran volumen de capital. Ahora, ¿que es muy costoso tener una cuenta en un paraíso fiscal? Sí, pero si se compara con el impuesto que puede pagar un gran volumen de capital, termina siendo escaso o muy bajo el costo que cobran por el manejo de esas cuentas. Existen unos 73 paraísos fiscales alrededor del mundo, según se cree o según algunos listados. ¿Cuáles son? Andorra, Corea, Anguila, Letonia, Antigua y Barbuda, Líbano, Aruba, Liberia, Austria, Liechtenstein, Bahamas, Luxemburgo, Bahrein, Macao, Barbados, Malasia, Bélgica, Maldivas, Belice, Malta, la isla de Malta, Bermudas, las Islas Marshall, Botsuana, las Islas Mauricio, las Islas Vírgenes, Británicas, Mónaco, Brunei, está Montserrat, Canadá, Nauru, Islas Caimán, Países Bajos, las Islas Cook, Antillas holandesas o neerlandesas, Costa Rica, Panamá, Chipre, Filipinas, Dinamarca, Portugal, Dominica, Samoa, Francia en algunos sectores, San Marino, Alemania, Seychelles, Ghana, Singapur, Gibraltar, España, Granada, San Cristóbal y Nieves, Guatemala, Santa Lucía, Guernsey, San Vicente y las Granadinas, Hong Kong, Suiza, Hungría, Islas Turcas y Caicos, India, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Reino Unido, Isla de Man, Uruguay en Sudamérica, Israel, Islas Vírgenes en los Estados Unidos. Entonces, como pueden notar, son muchos los países que pueden ser considerados paraísos fiscales, aunque algunos son considerados paraísos fiscales por la excepción de impuestos. No todos manejan el excesivo control, el escaso control
para el tema del lavado de activos. Hay algunos países, como Islas Vírgenes, por ejemplo, que sí son más colaborativos con las autoridades americanas, Uruguay también, pero por ejemplo, países como Panamá han sido muy cuestionados por el manejo del secreto bancario y porque han sido vinculados con temas de lavado de activos como tal. Lo mismo que algunos otros países de acá. Entonces, ese es un gran problema. Siguiendo, digamos que quiénes y cómo utilizan los paraísos fiscales, podríamos decir que fundamentalmente tres tipos de agentes diferentes, como bancos, empresas multinacionales e individuos de grandes patrimonios. Si bien estos agentes se aprovechan de los paraísos fiscales en beneficio propio, sus fines concretos y sus mecanismos difieren unos de otros. Ahora, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, organización a la cual ya hace parte Colombia, 4 factores claves son utilizados para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal o no. Primero, si la jurisdicción no impone impuestos o estos son solo nominales. La OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a decidir si impone impuestos directos. Si no hay impuestos directos, pero sí indirectos, se utilizan los otros 3 factores para determinar si una jurisdicción puede o no ser paraíso fiscal. Por ejemplo, si hay falta de transparencia. Y esa falta de transparencia es una de las más cuestionadas, por lo que veíamos en el video, que en algunos casos muchos clientes no se identifican, sino que manejan seudónimos como tal. Entonces yo me puedo crear una cuenta a nombre de Miguelito, Miguelito Londoño, en un paraíso fiscal y no me van a poner problema. Me puedo escribir con un seudónimo. Entonces eso hace o dificulta el rastreo del origen del dinero. Siguiente, si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información con autoridades, o sea, para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que un bancario en Colombia o una persona colombiana que tenga recursos en un paraíso fiscal, sea bien por temas legales o ilegales, o sea, que sea un empresario reconocido como un delincuente, pero que tenga esos recursos, va a poder evadir parte de su capital llevándolo a paraísos fiscales, ya que no están obligados esos países a reportar a sus países de origen si esa persona tiene determinado capital o no. Entonces, eso hace que su base gravable se disminuya y que empiecen a evadir impuestos. Ahora, si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en dicho país. O sea, lo único que le interesa al paraíso fiscal es que lleguen y lleguen recursos, así no les cobre dinero o impuestos a esas personas. Hablemos de Panamá al desnudo. Entonces estamos hablando de que estas son las maniobras de políticos, empresarios y deportistas para esconder patrimonio en el paraíso fiscal y evadir impuestos en sus países de origen. A 850 colombianos se les relaciona con firma experta en empresas de papel. Lo que hemos hablado o han oído hablar ustedes de los Panama Papers, si han escuchado de ese tema. La información es parte de las revelaciones de los Panama Papers, una gigantesca filtración de información que expone a través de 11.5 millones de documentos la operación de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuya función principal es la de abrir empresas de papel en paraísos fiscales, lo que facilita ocultar el rastro del dinero y evadir la vigilancia de las autoridades. El mayor
activo de esta empresa es el de guardar el secreto de quienes participan de estas transacciones, algo que queda expuesto con la investigación del periódico digital Global, que tuvo acceso a 2.6 terabytes de información con detalles de más de 14.000 de sus clientes y que fue revisada por un centenar de medios alrededor de 77 países. En 2014, Colombia buscó coger el toro por los cuernos al declarar a Panamá como paraíso fiscal. Así quienes tuvieron transacciones con ese país deberían pagar impuestos tan altos, prácticamente impagables, por una actividad legal. Pero el gobierno no soportó la presión, por un lado ejercida por el gobierno del Istmo, pues en este caso el gobierno panameño, y por el otro de los grandes cacaos colombianos que pusieron contra las cuerdas al presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, por una medida que consideraron se había implementado a la ligera. La imposición duró un par de semanas y como fórmula salomónica se acordó una mesa de negociación. El punto central de Colombia es lograr información de quienes son colombianos con inversiones en ese país para buscar que paguen sus impuestos en Colombia. ¿A qué me refiero yo? Es tan importante, es tan relevante que se haga ese tipo de controles, porque si no se logra ese tipo de control en el país, la evasión de impuestos va a ser altísima. Va a ser una evasión de impuestos muy difícil de controlar, muy difícil de manejar y por ende, uno se deja de percibir ingresos en el país, divisas en el país y hay fuga de capitales en divisas del país. Y esa salida de divisas del país va a hacer que el dólar tienda a incrementarse también. Y generando un desbalance también en la balanza de pagos de nuestro país, afectando por ende las reservas monetarias internacionales. Entonces, comprendieron más o menos por qué traje a colación este tema también a la materia de finanzas internacionales, aunque de una forma pero muy tangencial se los había mencionado en riesgo, ¿cierto, Carolina? Carolina, pero en finanzas internacionales, pues sí quise dar un poco más de detalle con esta presentación y video y pues comentándolo con ustedes, porque sí me parece que es un tema muy relevante e inclusive muy de la mano con el tema que veníamos trabajando de divisas. Bueno, chicas, pues este es el tema que tiene que ver con los paraísos fiscales. Y les quería